Hola, ¿cómo está? Ah, yo estoy muy alegre por verlos. Vamos ahora juntos para empezar la predicación de hoy. Vamos ahora juntos. Dios Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Somos muy débiles ante ti. Por favor, enséñanos con tu sabiduría siempre. En este mundo, si podemos ver muchas señales de los últimos tiempos, tenemos que ser despiertos ante ti más y más. Especialmente hoy, los salvos le unen para comprender tu palabra. Por favor, ayúdanos para comprender tu voluntad correctamente por medio de la predicación. Por favor, enséñanos con tu sabiduría en este tiempo también. Especialmente, por favor, úsanos para evangelizar las almas perdidas. En este pueblo, en este mundo, hay muchas almas. Ellos no saben de su sacrificio, de su amor también. Tampoco, por favor, ayúdanos para comprender tu amor correctamente. Ellos tienen que recibir salvación si más temprano. Sabemos que esto es su voluntad. Por favor, ayúdanos. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 1. Versículo 1 al 5. Versículo 1 a 5. Yo voy a leer. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día del reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno y su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día del reposo? Y no le podían replicar a esas cosas. En el mensaje principio, yo leí San Lucas capítulo 14, versículo 1 a 6. Esto es un milagro hecho por Dios, hecho por Jesucristo. En la Biblia hay muchos milagros hechos por Dios, ¿sí? Hecho por Dios. Cada milagro es muy importante para comprender la voluntad de Dios. Especialmente en un día de reposo, Jesucristo sanó un enfermo, ¿sí? Enfermo. Sorprendentemente, su enfermedad fue sanada. Pero Él hizo estas cosas en un día de reposo. Como sabe, en el día de reposo nadie es permitido trabajar. Pero Dios lo hizo para un enfermo. Por esto, lamentablemente, él fue perseguido por los fariseos, los judíos. Esto es el mensaje de hoy. Según este mensaje podemos comprender cuál es lo más importante ante Dios.
Muchas personas parecen muy ocupados para hacer algo en Dios, pero tenemos que discernir cuál es lo más importante. Según la Biblia, la salvación, la vida es lo más importante. Si los salvos tienen un deseo, ellos desean evangelizar más almas perdidas. Los salvos saben que si hay el cielo, hay el infierno, ¿sí? La existencia de infierno o el cielo es la verdad. Por eso todos los salvos tienen el deseo de evangelizar a otras personas. Pero no es fácil evangelizar, ¿sí? Pero tenemos que pensar en la voluntad de Dios más y más. Aunque evangelizar o salvar otras almas es muy difícil, tenemos que hacer más para esto, porque esto es lo más importante que otras cosas en este mundo. Especialmente en la Biblia, mantener, guardar los mandamientos es importante, pero salvar una alma es lo más importante. Por eso, aún en el día del leproso, Jesucristo sanó un enfermo, ¿sí? Enfermo. Es correcto, Él quebró el día del leproso, pero desde la vista de Dios, salvar una alma se fue más importante. Por eso Jesús lo hizo, ¿sí? Igualmente, en este mundo hay muchas cosas que tenemos que hacer en Dios, ¿sí? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que hacer la comunión, tenemos que orar. Pero entre esas cosas, evangelizar es más importante. Porque evangelizar, salvar otras almas, es el propósito de nuestra vida. Porque tenemos que vivir en este mundo. Porque la iglesia tiene que existir. Esto es para salvar más almas perdidas, ¿sí? Por favor, marquen aquí. San Lucas capítulo 14. En el mensaje de Jesucristo podemos ver muchas palabras sobre la salvación, sobre la vida eterna. ¿Por qué? Si en la Biblia salvar las almas es muy importante, por eso podemos ver muchas palabras sobre la salvación, muchas expresiones sobre la salvación también, ¿sí? Si San Lucas capítulo 13, versículo 23. Yo voy a leer. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, versículo 4, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, ¿sí? La Biblia dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué significa entrar por la puerta angosta? Esto es la salvación, ¿sí? Según la Biblia, la salvación significa entrar por la puerta angosta. Sí, la puerta angosta significa la salvación por medio de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos salvación, podemos conocer a Jesucristo correctamente. Podemos comprender lo que Jesucristo hizo para nosotros. ¿Qué hizo Él para nosotros? Jesucristo murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Pero lamentablemente muchas personas no comprenden este hecho correctamente. Ellos conocen a Jesucristo poco y poco, pero ellos no comprenden sobre lo que Jesucristo hizo para nosotros exactamente. Ellos dicen que Jesús murió en la cruz, pero ellos no saben de la razón correctamente. Además, ellos no saben que todos nuestros pecados fueron
perdonados por la sangre de Jesucristo. Por eso ellos parecen muy ocupados para hacer algo para perdonar sus pecados. Ellos piensan que por medio de sus obras, como la oración, la ofrenda, ellos piensan que sus pecados pueden ser perdonados, limpiados. Esto es su malentendido, ¿sí? Según la Biblia, solamente por la palabra, por medio de la sangre de Jesucristo, todos nuestros pecados fueron perdonados, ¿sí? Por eso nadie necesita hacer algo para limpiar sus propios pecados. ¿Por qué? Sus pecados ya fueron perdonados, limpiados. Por eso, si no hay otros pecados en este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo, todos sus pecados ya fueron borrados, limpiados, ¿sí? Por eso no necesitamos pensar en el juicio de Dios. Esto es la salvación perfecta escrito en la Biblia. Pero lamentablemente muchas personas no comprenden sobre esas cosas. Por eso ellos no se entraron por la puerta angosta. Ellos se quedan como los pecadores ante Dios. Por eso tenemos que evangelizarlos. Vamos a buscar San Lucas capítulo 15. Como sabe, la salvación es muy simple, ¿sí? Si por medio de comprender lo que Él hizo, Jesucristo hizo, podemos ir al cielo, ¿sí? Él cumplió eterna redención. Por medio de su muerte, nuestros pecados son limpiados, ¿sí? Esto es el significado de la salvación. La salvación significa el perdón de pecados. Por medio de su sangre, nuestros pecados fueron perdonados, ¿sí? Esto es el significado de la salvación, ¿sí? Lucas capítulo 15, versículo 7. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto es la voluntad de Dios. Cuando una persona se arrepienta ante Dios, Dios será muy gozoso, ¿sí? Por eso tenemos que evangelizar más almas perdidas. Sí, en este mundo podemos tener la comunión con los hermanos. Tener la comunión es muy interesante, ¿sí? Por medio de la comunión, nuestro corazón sí puede estar lleno de gozo, de la felicidad. Es correcto, pero para complacer a Dios, para agradar a Dios, tenemos que evangelizar más almas perdidas, ¿sí? Por medio de esto podemos alegrar a Dios, ¿sí? Podemos agradecer a Dios también. Por eso tenemos que evangelizar más almas perdidas. Pero como sabe, evangelizar otras almas no es fácil, es muy difícil. Pero no está bien rendirse ante Dios. Esto es nuestra misión. No está bien entregarse acerca de nuestra misión. Tenemos que continuar cumpliendo la misión dada por Dios, ¿sí? Siempre. En capítulo 14 podemos comprender la postura correcta para evangelizar más eficientemente, ¿sí? Por medio de capítulo 14 podemos comprender las posturas, los corazones que tenemos que obtener para evangelizar mejor, ¿sí? Eficientemente, ¿sí? ¿Cuál postura, cuál corazón tenemos que obtener para evangelizar más almas? Vamos a aprender uno por uno según la Biblia. Según la Biblia, somos llamados
como los soldados de Dios, ¿sí? Porque tenemos que pelear contra muchas cosas, especialmente tenemos que pelear contra Satanás, ¿sí? Vamos a buscar Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 41. Éxodo capítulo 12, versículo 21 a 41. Yo voy a leer. Y pasados los 430 años, y en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esto es la historia de Éxodo, ¿sí? Sorprendentemente, como ustedes saben, los judíos salieron de Egipto, ¿sí? Ellos escaparon de Egipto satisfactoriamente. Pero este mensaje se refiere, todos los egipcios todos los judíos, ¿sí? Judíos eran llamados que las huestes de Jehová. Las huestes de Jehová. Eso significa, ellos son llamados los soldados de Jehová también. Todos los judíos fueron llamados los soldados de Jehová. ¿Por qué? Ellos tenían que pelear contra muchas cosas. Después de salir, ellos tenían que pelear contra muchos pueblos, ¿sí? Igualmente, después de recibir salvación, tenemos que pelear contra Satanás. Éxodo es una imagen de la salvación. Después de recibir salvación, somos los soldados ante Dios. Somos llamados como los soldados. Por eso tenemos que pelear, especialmente la autoridad de Satanás. Especialmente en este mundo pertenece a Satanás. Este mundo pertenece a Satanás. Eso significa, los incrédulos son bajo de la autoridad de Satanás, ¿sí? Además, las personas que no nacieron nuevo están bajo de Satanás también. Eso significa, tenemos que pelear contra el poder de Satanás. Eso significa, tenemos que evangelizar más y más perdidas. Esto es nuestro deber. Tenemos que hacer esto cada momento, cada día, por el reposo de nuestra vida, ¿sí? Para esto, tenemos que obtener algunas posturas buenas ante Dios. ¿Qué es? Vamos a buscar San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14. ¿Me entienden? San Lucas capítulo 14. Versículo 1 y 2. Yo voy a leer. Capítulo 14, versículo 1 y 2. Yo voy a leer. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Como ustedes saben, en este mundo mantener el día de reposo era muy, muy importante. Por eso, todas las personas tenían que guardar los mandamientos, ¿sí? En este tiempo, esto es la ley. Por eso, ellos tenían que mantener este mandamiento. Pero, en este tiempo, Jesucristo quebró el mandamiento.
¿Por qué? Para salvar una persona, ¿sí? ¿Cuántas personas están, ¿sí?, en la sinagoga? Sorprendentemente, solamente una persona. Una persona, un enfermo, ¿sí?, estaba en la sinagoga. Para sanar esta persona, una persona, Jesús entró a la sinagoga, ¿sí? ¿Por qué? Desde la vista de Dios, una alma es muy, muy importante. Por eso, aunque él tenía muchos problemas, aunque él tenía muchos sufrimientos por ir a sinagoga, él entró a la sinagoga para sanar a esta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Desde la vista de Dios, salvar una alma es muy, muy valioso. ¿Sí? Valioso. Vamos a buscar San Lucas capítulo 6. Luego, sí, yo puedo predicar sobre el día del reposo, ¿sí? Pero de cualquier manera, sorprendentemente, Jesucristo entró en la sinagoga para sanar las personas, los enfermos. Pero en ese tiempo, un enfermo estaba esperando la ayuda de Jesucristo. San Lucas capítulo 6, versículo 7. Yo voy a leer. 6, capítulo 6, versículo 6. Yo voy a leer. Aconteció también en otro día del reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Para sanar a esta persona, Dios entró a la sinagoga. Para esta persona, para un hombre, solamente un hombre. ¿Por qué? En comparación con otras cosas, para Dios, salvar una alma es muy, muy importante. Por eso, aunque él sufrió mucho, él aguantó todos sufrimientos para salvar una alma. Capítulo 13, San Lucas capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10, yo voy a leer. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo. ¿Sí? 11. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Sí? Aún en ese día hubo una mujer en la sinagoga. Para ella, Jesucristo entró en la sinagoga para salvar una mujer. Por medio de esto podemos pensar en la voluntad de Dios. En comparación con todas las cosas de este mundo, salvar una alma es muy, muy importante ante Dios. Para evangelizar más eficientemente, tenemos que poseer el corazón de Dios. ¿Sí? En comparación a otras cosas, tenemos que considerar una alma es más importante. Una alma es muy, muy valiosa. ¿Sí? El valor de una alma no puede ser comparado con otras cosas desde el punto de Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 16.
San Mateo. San Mateo capítulo 16. Versículo 21. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Yo voy a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Un día Jesucristo mencionó sobre su muerte, sobre su resurrección, ¿sí? Pero en ese tiempo, Pedro, un discípulo, Pedro le pidió de esta manera. Versículo 22. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Por amor de Jesucristo, apóstol Pedro le pidió. Esas cosas no pueden acontecer. Sería imposible. En ese tiempo, Jesucristo respondió de esta manera. 23. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sorprendentemente, la petición de Pedro era considerada las obras de Satanás. ¿Sí? Jesucristo le dijo: ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? En vez de pensar en las cosas de Dios, él pensaba en las cosas de los hombres. ¿Qué es la cosa de Dios? ¿Qué es la cosa de hombre? La cosa de Dios es salvar más personas. Esto es la cosa de Dios. Por medio de la muerte de Jesucristo, más almas pueden recibir salvación. Todos los pecados pueden ser limpiados. Por eso ellos pueden recibir salvación. Esto es la cosa de Dios. ¿Qué es la cosa de hombre? La cosa de hombre es sufrimiento, persecución. Esto es la cosa de hombre. Usualmente las personas no quieren sufrir este mundo. Queremos evitar la persecución, los sufrimientos. Sí, esto es la cosa de hombre. Pero Jesucristo dijo, en vez de la cosa de hombre, Él tiene que seguir la cosa de Dios. Sí, esto es morir en la cruz para salvar más personas. Podemos pensar en las cosas hombres. Eso significa queremos evitar los sufrimientos o persecuciones para evangelizar. Esto es las obras de Satanás. Satanás puede tentarnos para evitar los sufrimientos para evangelizar otras almas. En vez de pensar en las cosas de Satanás, en vez de pensar en las cosas de los hombres, tenemos que pensar en las cosas de Dios. Esto es la voluntad de Dios. ¿Qué es la cosa de Dios? Esto es salvar más almas, aún una alma. ¿Sí? Esto es la voluntad de Dios, esto es la cosa de Dios. Versículo
26. 26. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Según la Biblia, todo el mundo es menos importante que el precio de una alma, ¿sí? Una alma, ¿sí? Eso significa el valor de una alma es más importante que todas las cosas de este mundo. Ustedes han pensado sobre el precio de esta ciudad, Los Ángeles. Hay muchos edificios, ¿sí? La renta es muy, muy alta, ¿sí? Yo pienso que el valor de esta ciudad es muy, muy alto, ¿sí? Muy, muy rico también. Pero la Biblia dice, el valor de una alma es más valioso que todas las cosas de este mundo. Eso significa, el valor de una alma no puede ser comparado con las cosas en este mundo. Esto es el interés de Jesucristo. Esto es el interés de Dios. Tenemos que tener los mismos intereses de Jesucristo, ¿sí? Esto es, ¿sí? Esto es el valor de una alma. Tenemos que sufrir más para salvar más almas, ¿sí? En vez de ser alabado en este mundo, tenemos que sufrir para salvar más almas, ¿sí? Esto es más importante, lo más importante ante Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 44. San Mateo capítulo 13, versículo 44. San Mateo capítulo 13, versículo 44. Hace algunos días en la comunión de los latinos aprendimos esta palabra. ¿Ustedes lo recordaron? Quizás no, sí. Sí. San Mateo capítulo 13, versículo 44. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Además, el reino de los cielos es semejante en un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va a vender todo lo que tiene y comprar aquel campo. En este mensaje hay una persona, un hombre. Esa persona significa Dios o Jesucristo. Dios encontró un tesoro en un campo. Por eso Él compró este campo con todo o todas sus propiedades, ¿sí? Él vendió todo para comprar este campo. En este mensaje, un campo significa este mundo. Entonces, ¿cuál es el tesoro escondido en este campo? Esto es las almas, ¿sí? Las almas. Jesús quitó. Jesús quitó todas sus cosas para vender nuestra vida, ¿sí? Por medio de su muerte, Dios compró. Dios nos compró, ¿sí? Esto es su amor.
Además, según la Biblia dice, hay un tesoro en este campo. Eso significa, hay una alma que está buscando a Dios. Esas almas pueden ser un tesoro ante Dios. Aún Jesucristo vendió todo para comprar un tesoro. Igualmente tenemos que decidir para salvar más almas. ¿Sí? Más de una alma. Esto es nuestra responsabilidad. Tenemos que pensar en el valor de las almas. ¿Sí? Esto es la postura que tenemos que obtener. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Esto es la confesión de apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pues sí, anunció el evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el evangelio. La Biblia dice, y ay de mí si no anunciaré el evangelio. ¿Sí? Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Jesús murió en la cruz, Jesucristo nos compró con su vida. Además, Dios nos pidió a evangelizar otras almas, ¿sí? Tenemos que cumplir nuestra misión. Tenemos que salvar más almas. Aún una alma ante Dios es muy, muy valiosa. De otra manera, si podemos ser maldecidos por Dios, ¿sí? Tenemos que hacer nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Esto es evangelizar. Porque tenemos que vivir este mundo para evangelizar. Tenemos que pensar. ¿Sí? Tenemos que hacer todo para evangelizar más almas. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10. Versículo 31. Capítulo 10, versículo 31. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa glorificar en nombre de Dios? Esto es traer más almas a Dios. Esto es glorificar en nombre de Jehová. Para esto tenemos que procurar más y más, ¿sí? Tenemos que traer más y más. Entonces, más personas pueden recibir salvación. ¿Me entiende? Sí, esto es la postura que tenemos que poseer. Vamos a regresar a San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 10. San Lucas capítulo 14, versículo 10. Yo voy a leer 10 y 11. Yo voy a leer. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te
convido, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Versículo 11, vamos a leer juntos. 1, 2, 3, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? El segundo es la humildad. La humildad. Esta postura es muy importante para llevar más y más a Dios. ¿Sí? Porque tenemos que ser más humildes. Dios puede utilizar los humildes. Los orgullosos no pueden ser utilizados por Dios. Esto es la palabra de Dios. Jesucristo puede ser un buen ejemplo de los humildes. Jesús era el rey, pero Él quitó todas las cosas para salvarnos. ¿Sí? Porque Él era muy, muy humilde. Como sabe, Él era desnudo para ser crucificado en la cruz. ¿Sí? Él aguantó todo, porque Él era muy, muy humilde. Por eso Jesucristo puede darnos su vida. Él fue usado por Dios. Igualmente, Dios ama los humildes. Entonces, los humildes pueden ser usados por Dios, ¿sí? Pero tenemos que ser más humildes. Dios puede escuchar la oración de los humildes. Dios no puede escuchar la oración de los orgullosos. Vamos a buscar Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11, versículo 17. Salmos capítulo 10, versículo 17, perdón. Salmos capítulo 10, versículo 17. Salmos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué significa ser humilde ante Dios? Ser humilde significa confiar en el poder de Dios en vez de nuestro propio poder. Podemos confiar en nuestra habilidad o nuestro conocimiento, nuestro pensamiento. Esto significa muy, muy orgullosos, ¿sí? Tenemos que ser más humildes. Eso significa tenemos que abandonar nuestros pensamientos. No está bien confiar en nuestra habilidad. Somos muy, muy débiles. Tenemos que comprender este hecho en nuestra vida. Siempre, pero muchas veces podemos olvidar este hecho. Por eso, en vez de confiar en la palabra, ellos confían en su pensamiento, en su conocimiento. Es no confiar en la palabra, en el poder de Dios. Por eso, lamentablemente, ellos no pueden ser usados por Dios. Además, Dios no puede trabajar por medio de ellos, porque ellos son muy, muy orgullosos. Capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. La Biblia dice, el deseo de los humildes oíste. Oh Jehová. Dios puede escuchar la oración, la petición de los humildes. Por eso los humildes pueden ser usados. Los humildes pueden llevar más y más a Dios. Para evangelizar más y más, tenemos que quitar la postura de
postura de orgulloso, ¿sí? La postura orgullosa, ¿sí? Tenemos que quitar esta postura. Como sabe, Moisés creció como un príncipe en un palacio en Egipto. Por 40 años él vivía en el palacio con otras personas. Además, él cometió un error. Él mató un egipcio. Por eso, él corrió. Él salió del palacio. Además, él vivió en el campo por 40 años también. Pero, sorprendentemente, en su vida por 80 años, él comprendió cómo puede ser más humilde ante Dios. Por eso, cuando él tenía 80 años, él fue usado para guiar los egipcios de Egipto, ¿sí? Dios mostró un milagro utilizando Moisés. El mar Rojo fue dividido en dos partes, ¿sí? Moisés fue usado por Dios en este tiempo, porque él se convirtió muy humilde ante Dios por sufrimiento. Vamos a buscar Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90, versículo 9. Salmos capítulo 90, versículo 9. 90 o 90. 90, ¿sí? Salmos capítulo 90, versículo 9. 90, versículo 10 y 11. Dos versículos. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvamos. 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Por 80 años, él había sufrido mucho. Después de 80 años de sufrimiento, él se volvió muy humilde. Por eso, entonces, en ese tiempo, Dios eligió, además, Dios le usó para el éxodo de los judíos, ¿sí? Versículo 17. Después del sufrimiento de 80 años, él comprendió de este hecho. Él se dio cuenta de este hecho en su vida. 17, vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Él se dio cuenta de este hecho. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Para hacer todo, él comprendió que la ayuda de Dios es necesaria. Él comprendió. Sí, por eso, por medio de la ayuda de Dios, mientras confió en el poder de Dios, él tenía éxito de guiar los judíos. ¿Sí? Igualmente, tenemos que ser más humildes para ser usados por Dios, para llevar más frutos, para llevar más almas perdidas a Dios. Tenemos que ser más humildes. Eso significa, en vez de confiar en nuestro pensamiento, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en la palabra. Esto es la humildad. Entonces, por medio de la humildad, podemos ser unidos con otros hermanos también.
Es muy importante en la iglesia. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo voy a leer. Y yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La Biblia dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué tal la vida digna de los salvos? Tenemos que andar en el camino correcto ante Dios. ¿Qué es la vida digna ante Dios? ¿Sí? Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia dice, tenemos que guardar la unidad de espíritu en la iglesia. Esto es la voluntad de Dios. Porque tenemos que ser unidos en Cristo. Porque tenemos que guardar la unidad en la iglesia. Cuando nosotros seamos unidos, Dios podrá usarnos más y más. Por medio de la unidad, Dios puede trabajar más y más. Por eso, en la iglesia, ser unidos es muy, muy importante. Pero los orgullosos no pueden ser unidos con otras personas. Aún una familia, ser humilde es muy importante. Por medio de ser humildes, podemos ser unidos con otras personas. Pero los orgullosos no pueden ser unidos. Versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Tenemos que ser humildes para ser unidos, ¿sí? Si usted quería ser usados por Dios más y más, usted tendría que ser más humildes ante Dios, ¿sí? Esto es un requisito. Tener la postura de humildad es muy relevante con el trabajo de Dios. Especialmente tenemos que ser unidos con otros hermanos, ¿sí? Es muy importante ante Dios. Entonces, ustedes pueden ser usados por Dios, ¿sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 3. Versículo 34. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y los humildes dará gracia. Dios puede dar la gracia a los hombres, ¿sí? Por eso tenemos que ser más humildes para recibir la bendición, la gracia de Dios. Dios puede darnos la gracia cuando seamos más humildes, ¿sí? Proverbios capítulo 18, versículo 1.
18, versículo 1. 18, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. 18, la Biblia dice, su deseo busca el que se desvía. ¿Sí? Cuando nosotros busquemos nuestros propios deseos, no se podrán ser unidos con otros hermanos, ¿sí? Para ser unidos tenemos que ser humildes, ¿sí? Es muy importante. Especialmente los latinos, los hermanos latinos tienen que ser unidos, ¿sí? Entonces Dios puede utilizarnos para evangelizar. Para esto tenemos que quitar nuestro orgullo. Además, tenemos que quitar nuestro propio pensamiento. ¿Sí? Entonces, podemos ser utilizados por Dios más y más. Vamos a regresar a San Lucas capítulo 14. Versículo 22. Veintidós, 23. Yo voy a leer. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. 23, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y forzarlos a entrar para que se llene mi casa. Para evangelizar más efectivamente tenemos que forzar otras personas, ¿sí? Forzar otras personas. Tenemos que convencer otras personas. Es necesario convencer otras personas. Pero persuadir otras personas es muy importante para guiar las almas perdidas. Sin convencer, sin persuadir, más almas no pueden recibir salvación. Según la Biblia, persuadir o convencer o forzar significa hablar sobre Dios repetidamente, constantemente. Esto es persuadir. Usualmente las personas no quieren escuchar la palabra. En este mensaje, muchas personas fueron invitados por una persona. Sí, esta persona preparó una fiesta para todo, pero lamentablemente ellos parecen muy ocupados por su negocio, por su familia. Mire, 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ellos fueron muy ocupados para las cosas mundanas. Ellos estaban muy ocupados. Por eso ellos no vinieron a la fiesta preparado por una persona. ¿Sí? Recibir salvación, ir al cielo es entrar a la fiesta, ¿sí? Porque la salvación es la manera de la felicidad. Por eso, recibir salvación, ir al cielo es como participar en la fiesta. Pero muchas personas rechazaron. Ellos
ignoraron la invitación de los salvos, porque ellos están muy ocupados por su negocio, por su familia, por eso ellos no pueden escuchar la palabra. Para ellos, la Biblia dice, tenemos que convencerlos, tenemos que forzarlos, ¿sí? Tenemos que persuadirlos. Sin esto, más además no pueden recibir salvación. Es necesario. Vamos a buscar Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 8. Hechos capítulo 19, versículo 8. Esto es la historia, la anécdota de Pablo en Éfeso. 19, versículo 8. Hechos capítulo 19, versículo 8. Yo voy a leer. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por 3 meses en la sinagoga en Éfeso, él discutió y persuadió otras almas. Por 3 meses, cada día. Pero lamentablemente, muchas personas no escucharon la palabra de apóstol Pablo. Pero él no se rindió. Él continuó predicando, dando la predicación hacia ellos. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Sorprendentemente, casi todas las personas escucharon la palabra. ¿Por qué? Apóstol Pablo continuó hablando, continuó predicando. Por eso, las personas escucharon la palabra finalmente. Por 3 meses, ellos no escucharon. Ellos no habían escuchado la palabra. Por eso, luego, apóstol Pablo continuó dando la predicación por 2 años constantemente. Finalmente, ellos empezaron a escuchar la palabra. ¿Por qué? Apóstol Pablo persuadió a ellos constantemente. Sí, es muy importante predicar continuamente, constantemente, aunque ellos no quieren. Entonces, ellos pueden escuchar la palabra. ¿Sí? Vamos a buscar Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 23. Yo voy a leer 28, versículo 23. Yo voy a leer. Y habiéndole señalado un día, vinieron y hay muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Vamos a ir juntos, 1, 2, 3, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Sorprendentemente, apóstol Pablo persuadió a los judíos constantemente por la palabra de Antiguo Testamento. Utilizando la palabra de Antiguo Testamento, él persuadió a los judíos constantemente. Por eso muchas personas recibieron salvación. Versículo 24.
Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Sí? Algunas personas escucharon la palabra. Finalmente ellos recibieron salvación, quizás. ¿Sí? Es muy importante persuadir a otras personas. Tenemos que hablar sobre Dios, acerca de Dios, constantemente para los incrédulos o las personas que tenemos que evangelizar. No está bien rendirse inmediatamente o fácilmente. Apóstol Pablo habló sobre Dios constantemente. Tenemos que forzar otras almas constantemente. A veces podemos llevar más frutos, ¿sí? Podemos llevar más almas perdidas a Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 9. Disculpa por decir, hay algunas personas que son muy tímidas. Por eso ellos no pueden predicar valientemente. Sí. Otras personas no quieren escuchar la palabra y no puedo decirlo sobre la palabra, sobre la salvación. Sus corazones van a ser muy dañados. Por eso no me gusta hablar algo sobre Dios. ¿Es correcto? No. Sabemos que hay la existencia de cielo y infierno. Infierno, ¿sí? Por eso tenemos que predicar. 18, versículo 10, versículo 9. 9, yo voy a leer. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, no temas sino habla y no calles. La Biblia dice, no temas sino habla. Habla sobre Dios es el mandamiento de Jehová. Tenemos que hablar sobre Dios. En vez de pensar, tenemos que hablar. No necesita pensar mucho. En vez de pensar mucho, tenemos que hablar. Tenemos que predicar. No temas, sino habla y no calles. Esto es el mandamiento. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos sobre Dios, Dios está conmigo, con nosotros. Versículo 10. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Según la Biblia, hay muchos pueblos de Dios en esa ciudad. Esa ciudad es la ciudad de Corinto. Corinto era muy corto. Esa ciudad era muy corta. Aún en la ciudad de Corinto hubo muchas almas que necesitaban la salvación. Aparentemente esa ciudad era muy corta, pero la Biblia dice hay muchos pueblos de Dios. Entonces tenemos que hablar más seguido, más frecuentemente para salvar más almas. Esto es la voluntad de Dios. Tenemos que persuadir, tenemos que convencer otras almas repetidamente. Sí, esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Vamos a regresar Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 28. 14, versículo 28, sí. San Lucas capítulo 14, versículo 28.
Yo voy a leer. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sí? Esto es sobre presupuesto, ¿sí? Presupuesto sobre una construcción. La Biblia dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? Para acabar, a construir algo, primeramente ellos tenían que pensar el gasto, ¿sí? Los gastos, ¿sí? Esto es el proceso. Igualmente, tenemos que pensar los gastos de evangelizar. Significa, en el proceso de evangelizar, hay muchos sufrimientos. Tenemos que esperar, tenemos que predecir sobre esto. Seguramente habrá muchos sufrimientos o las persecuciones. Tenemos que estar preparados, especialmente nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar preparados para ver los sufrimientos en el proceso de evangelizar. Versículo 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 17, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Esto significa, cuando nosotros evangelizamos, hay muchos sufrimientos. Esto es la palabra de Dios. Para esto tenemos que sentarnos y pensar sobre los sufrimientos que podemos tener. Por medio de esto, nuestro corazón estará preparado. ¿Sí? Sin la preparación, podemos rendirnos muy fácilmente en predicar el evangelio. ¿Sí? Podemos entregarnos en evangelizar. Por eso, siempre tenemos que pensar en los sufrimientos para evangelizar otras almas. Hay muchos obstáculos, hay muchos sufrimientos, pero por medio de predecir los sufrimientos o los obstáculos, podemos vencerlos, ¿sí? Por eso tenemos que pensar sobre esto. Vamos a buscar Proverbios Galatas capítulo 6, lo primero. Galatas capítulo 6, Galatas. Galatas 6, 9. Galatas capítulo 6, versículo 9. Galatas 6, 9, vamos a leer juntos. Galatas capítulo 6, versículo 9, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Podemos cansarnos, ¿sí? Podemos desanimarnos. Todo es posible. Podemos perder el poder, sí. La fe podemos olvidar
la existencia de Dios en nuestra vida cristiana, ¿sí? Además, podemos desmayarnos, pero para evangelizar tenemos que pensar los sufrimientos de este trabajo, ¿sí? Para evangelizar tenemos que tener muchos sufrimientos. Es natural. La Biblia dice, no nos descansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. En un tiempo apropiado, en un cierto tiempo, Dios nos dará el fruto, los frutos, ¿sí? Por eso tenemos que pensar en los sufrimientos de evangelizar. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Podemos ser desalentados por los sufrimientos de evangelizar, ¿sí? Pero la Biblia dice, Efesios capítulo 3, versículo 13, 3:13. Efesios capítulo 3, versículo 13. Efesios capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La Biblia dice, la tribulación puede ser nuestra gloria eterna, finalmente. Por eso la Biblia dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Podemos ser desanimados, podemos ser desalentados, ¿sí? Pero tenemos que aguantar. Además, tenemos que pensar en los sufrimientos que podemos obtener para evangelizar. Entonces, podemos aguantar más y más. Por medio del sacrificio, por medio de la paciencia, Dios nos permite los frutos, ¿sí? En evangelio. Por eso tenemos que predecir el sufrimiento que podemos tener en el evangelio, ¿sí? Vamos a regresar Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno y su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Según la Biblia, salvar una alma es más importante que todo. Por eso tenemos que concentrarnos en esta misión, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en esta misión también. Para evangelizar más efectivamente, yo sí prediqué sobre las posturas que tenemos que poseer, los corazones que tenemos que poseer. Lo primero, tenemos que comprender el valor de una alma, ¿sí? Tenemos que decidir perder todas las cosas para salvar más almas. Por medio de esta postura podemos llevar más almas, ¿sí? El segundo es, tenemos que ser más humildes. Dios ama a los humildes. Además, los humildes pueden recibir el poder. Los humildes pueden ser unidos con otros hermanos o la iglesia. Por eso, para ser usados, tenemos que ser más humildes. Además, tenemos que persuadir a otras almas, otras personas. Eso significa que tenemos que convencerlos para recibir salvación. Sin
forzar, sin convencer, es muy difícil salvar más almas. Por eso tenemos que hablar sobre Dios más seguido, más frecuentemente. Y finalmente, yo prediqué sobre pensamiento de sufrimiento. ¿Sí? Tenemos que predecir sobre los sufrimientos que podemos obtener en evangelizar. Por medio de esto, nuestro corazón estará preparado. ¿Sí? Yo deseo que por medio de los hermanos latinos, más y más sean salvos. Vamos a leer juntos. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, muchas gracias por salvarnos. Somos muy débiles ante ti. Por favor, ayúdanos para llevar más almas perdidas a ti. En este mundo hay muchas almas. Ellos están buscando tu palabra, tu salvación. Por favor, úsanos para glorificar tu nombre. Necesitamos tu ayuda, tu poder, tu energía, tu conocimiento. Por favor, haznos confiar en tu poder más y más. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.